Muy buenos días a todos. Bienvenidos al seminario virtual Cambio Climático, a qué nos enfrentamos y cómo hacerlo mejor. El presente seminario tendrá una duración de 75 minutos. Iniciaremos con una breve introducción al seminario y posteriormente cada panelista dará una presentación de 15 minutos. Los invitamos a los participantes a formular sus preguntas en cualquier momento por medio de la ventana de preguntas y respuestas en el lado derecho de su pantalla, ya que al final de la discusión tendremos la sesión de preguntas y respuestas de 20 minutos de duración. Les agradeceremos indicar a quién va dirigida su pregunta. Esta es la introducción del seminario. Los impactos del cambio climático pueden verse en nuestra mesa. Tienen que ver, entre otras cosas, con la disponibilidad diaria de agua y de alimentos. Como una de las regiones más vulnerables, América Latina debe dirigir sus esfuerzos a la generación de energía realmente limpia. Por otro lado, el aporte personal de cada ciudadano a la adopción de soluciones es clave. ¿Qué clase de consumidor eres? ¿Qué opciones tienes para ser responsable con el único planeta que tenemos? En este seminario virtual, especialistas en cambio climático y desarrollo sostenible hablarán de esos temas. En primer lugar, contaremos con la presentación de Florencia Ortúzar. Florencia es abogada chilena y trabaja desde Santiago de Chile. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con una maestría en políticas de medio ambiente y regulación por el London School of Economics de Inglaterra. Florencia se unió al equipo de AIDA, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, en mayo de 2012 y colabora con el programa de cambio climático. Florencia nos dará su presentación Cambio climático en Latinoamérica, principales desafíos para la región. Adelante, Flor. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Muy contenta de introducir este seminario. Vamos a esperar que se cargue la presentación y ahí está. Bueno, yo entonces les voy a dar la introducción del seminario como para ponerlos en contexto con lo que está pasando en nuestra región. Adelante, por favor, la próxima. Y primero voy a presentar la organización de la que provengo. AIDA, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, es una ONG regional que trabaja con el derecho nacional y internacional para proteger el medio ambiente y las comunidades que de él dependen en toda Latinoamérica. La próxima. Entonces, para empezar a introducirlos en este tema, les cuento que América Latina es de los que contribuye poco pero sufre mucho. De hecho, solamente contribuye más que África, aunque si se consideran las emisiones per cápita, que es la forma más justa de verlo, emitimos más que África y que Asia, pero de todas formas somos de las regiones que menos emite. Y digo que sufrimos mucho porque somos una región muy vulnerable. Esto tiene que ver con la geografía. Estamos en una zona con muchos huracanes, especialmente el Caribe. Hay muchas islas, muchas zonas costeras bajas, y además tiene que ver con la realidad socioeconómica de la región. Hay mucha pobreza, mucha inequidad, y eso genera vulnerabilidad, porque como todos ustedes probablemente ya saben, el cambio climático es tremendamente injusto y afecta a los más pobres, que son siempre los que menos han contribuido al problema. La próxima lámina. Bueno, Latinoamérica es además una región clave. Dale con la próxima. Esta slide a mí me encanta, la que viene ahora, porque es algo que me gusta mucho contarles. Latinoamérica es agua, aire y alimento. ¿Por qué lo digo? Porque Latinoamérica posee, primero que nada, las reservas de agua dulces más grandes del planeta. 1/3 de los recursos hídricos renovables del mundo están aquí. Pero lo malo es que están distribuidos de forma muy desigual. Por eso uno de los grandes problemas que tenemos en la región tiene que ver con el estrés hídrico. O sea, hay lugares que están realmente muy azotados por la falta de agua, a pesar de que tenemos tanta agua. Luego somos aire. Somos el sumidero de carbono más importante del planeta. 47% de la región está cubierta por bosques, y esto obviamente tiene muchísimo que ver con el Amazonas, que merece especial mención. Como ustedes deben saber, el Amazonas es innegablemente el pulmón del planeta, cumple algo absolutamente clave en el ciclo del proyecto, en el ciclo del carbono. A ver, espérenme un segundito. Y entonces nosotros como garantes del Amazonas, por tenerlo en nuestra región, tenemos también una responsabilidad importantísima en proteger el Amazonas. El Amazonas absorbe 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en el planeta. Pero ahora viene la parte un poco terrorífica, y que justamente estaba leyendo hoy día un artículo que decía que
El Amazonas también, o sea, que los bosques, y bueno, el Amazonas también producen muchas emisiones cuando están en deforestación. Y hoy en día los bosques están tan degradados que muchas veces están generando más emisiones de las que están capturando. Por eso la urgencia de proteger los bosques es absolutamente primordial. Y después les cuento que América Latina es también alimento. De hecho, contamos con la mayor cantidad de terrenos cultivables del mundo. 30% del territorio es para alimentos en Latinoamérica. Y esto también obviamente está siendo muy afectado por el cambio climático y es muy importante que logremos hacernos resilientes para poder producir el alimento que nos da comida y que también nos da sustento económico para nosotros y también para ayudar al mundo. La próxima, porfa. Bueno, ahora les voy a tener que contar unas cosas un poco dramáticas, pero prometo que al final se pone un poco más esperanzador. Pero les quiero contar un poco sobre los impactos más graves a los que estamos enfrentados hoy día como región. Probablemente ustedes han visto las noticias, lo que está pasando, porque realmente está pasando ahora. Esto no es una amenaza, algo que va a llegar a pasar en el futuro, no. Está pasando en este minuto. Entonces, bueno, por mencionar algunos temas. Más huracanes, más tormentas, cuando la atmósfera está más caliente retiene más humedad, y la humedad es lo que le da fuerza a las tormentas. Entonces, inevitablemente las tormentas están siendo cada vez más fuertes y lo estamos viendo en las noticias constantemente como arrasan con las ciudades enteras, una tras otra. También el aumento del nivel del mar también las hace más potentes. Después, más inundaciones, con el aumento del nivel del mar, que ya está afectando, que ya llevamos en 20 años 3,2 milímetros, puede sonar poco, pero es mucho lo que causa en efectos, y también con las precipitaciones, que son cada vez más intensas, inundaciones. Muchas zonas están afectadas por el agua. Después, más temperatura, sube la temperatura y eso significa más sequías, olas de calor que incluso matan gente, incendios, desertificación. Esto afecta obviamente el consumo de agua para la gente, pero también para la agricultura, o sea, le afecta la seguridad alimentaria. Y a la vez, en Latinoamérica tenemos una vulnerabilidad extra con el tema de la temperatura y de la escasez de agua que tiene que ver con la generación de energía, que no es menor. En Latinoamérica, 60% de la energía proviene de las hidroeléctricas, por lo tanto, estas también están siendo afectadas por el cambio climático. Y aquí aprovecho de pasar el mensaje porque no me resisto, que nosotros en NAIDA trabajamos un montón para desmitificar el mito de que las hidroeléctricas son energía climáticamente amigable. Además de todos los impactos que causan, son ineficientes con el cambio climático. Se prevé, de hecho, que van a perder hasta la mitad de su eficiencia con todos los problemas que estamos viendo. Después, cambio climático es también menos agua. Muchas de las comunidades en Latinoamérica dependen de los glaciares para el agua y los glaciares se están derritiendo. Se prevé que muchos no van a llegar al final del siglo. Eso también está causando problemas gravísimos en muchos lugares. Menos alimento, como les decía, el rendimiento de los cultivos y su calidad está bajando. Más enfermedades y pestes. Muchas de las enfermedades que provienen de vectores, o sea, de bichitos, mosquitos, se están extendiendo. Algunas que estaban casi erradicadas se están volviendo por las altas temperaturas y por la humedad que los favorecen. Por ejemplo, la malaria, el dengue, el zika. Todo eso también causa el cambio climático. Y finalmente, el cambio climático también afecta a la biodiversidad. Muchas especies que no se pueden adaptar a los cambios porque están siendo muy rápidos. Y también, por ejemplo, en el océano está pasando algo gravísimo, que es la acidificación de los océanos, que sucede cuando el océano provee el servicio ecosistémico de capturar CO2, pero al capturar este CO2 baja el pH del agua, y esto produce descalcificación, o sea, todos los organismos que tienen conchas, esqueletos, cascaritas, se empiezan a hacer más frágiles, y esto obviamente los afecta, y afecta toda la cadena de alimentación del océano, y eventualmente la biodiversidad, bueno, y nosotros que sacamos bastante alimento de ahí. Entonces, bueno, esto es como para mostrarles lo variado que son los impactos del cambio climático, cómo afectan en distintos frentes y lo peligrosos y riesgosos que son. Ya, la próxima slide. Ahora vamos con la segunda parte un poco dramática de esta presentación, pero necesaria, que es para mostrarles 3 eventos separados que ocurrieron hace poco, como para mostrar la intensidad y la variedad de impactos. Esta es una imagen de una isla en el Caribe después del paso del huracán Irma y María, que pasó recién ahora en agosto y septiembre. Pasaron con 2 semanas de separación, fueron de los huracanes más importantes que han habido en la historia. Botaron todo, en algunas islas se cayó entre hasta 80 y 90% de todas las construcciones, o sea, realmente comparable al efecto de una bomba. Después la próxima. Esta es una imagen de un accidente que ocurrió en Colombia, en una región que se llama Mocoa.
Aquí este es un gran ejemplo para mostrar que el cambio climático produce impactos, pero que a veces el ingrediente de la irresponsabilidad de las actividades humanas le pone lo suyo. O sea, en este caso, por ejemplo, lo que ocurrió fue que llovió en 3 horas lo que debería haber llovido en 10 días y en la mitad de la noche. Entonces, en la madrugada hubo una avalancha gigante de lodo, agua, tierra que sepultó muchas localidades. Y sucede que había habido mucha deforestación en la zona. Entonces, si es que hubiese habido la capa vegetal que debería haber, no habría habido este deslizamiento tan feroz. Entonces es eso, cambio climático más actividades de los humanos que lo hacen mucho más intenso y mucho más grave. Esto fue terrible, murió mucha gente, como pueden ver, todo sepultado. La próxima, por favor. Y esta es una imagen de los trágicos incendios que vivimos en Chile en el verano. Se quemaron más de 500.000 hectáreas, que equivale a 3 veces el tamaño de la Ciudad de México. De las 15 regiones del país, 6 fueron afectadas, también murió gente, muchos damnificados. Y aquí también quería como mencionar el tema de que la actividad humana ayuda, no, o sea, ayuda al problema en el fondo, porque resulta que, claro, sequía, calor, obviamente hace que las cosas se enciendan más fácilmente, pero acá sucedió que en Chile ha habido un cambio gigante de bosque nativo por plantaciones comerciales, particularmente eucaliptus y pino, que son las especies que crecen más rápido, pero la razón por la que crecen más rápido es porque absorben muchísima agua y muy rápido, entonces tenían la tierra seca, lista para encenderse. Y bueno, también porque se plantaron sin ningún resguardo, o sea, en el fondo, para poder plantar más en menos espacio, no hicieron los cortafuegos necesarios, no hicieron una serie de medidas que se pueden hacer para que la naturaleza ayude en este tipo de situaciones, y por ejemplo que si se empieza a quemar el bosque no se quemen tantas hectáreas al mismo tiempo. Siguiente. Ya, y ahora por fin pasamos a la parte un poquito más esperanzadora, porque es muy importante siempre hablar de soluciones. Primero que nada, les pongo esta foto, que es una foto de la Tierra desde el espacio, muy inspiradora, porque nos muestra cómo la Tierra es solo una, y nos muestra también que la atmósfera está toda unida. O sea, el problema del cambio climático es un problema que tenemos que afrontar entre todos, coordinación regional e internacional. Uno de los principios de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, es la convención que se ocupa de hacer la coordinación internacional, por decirlo de alguna forma, es de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. O sea, quiere decir que todos los países nos tenemos que hacer cargo de este problema, pero que hay algunos países que tienen que, en el fondo, colaborar más, porque uno, porque tienen más capacidad, los países más ricos, y dos, porque también son más responsables del problema. O sea, la razón por la que son los países más ricos es porque han estado no sé cuántos años quemando combustibles fósiles y generando en el fondo riqueza fácil. Entonces ellos tienen como la responsabilidad de ayudarnos a nosotros, los países que estamos más en desarrollo. Entonces la colaboración internacional es clave. La próxima. Otro asunto también que, bueno, quizás es un poco desalentador, es que todo el CO2 que ya hay en la atmósfera, que es muchísimo, gran parte de ese CO2 se va a quedar ahí por siglos y por milenios. El CO2 no se va rápidamente de la atmósfera. Esto quiere decir que aunque termináramos hoy día con todas las fuentes de emisión, igual el cambio climático ya está, ya no hay como volver atrás. Esto no quiere decir que no tenemos que hacernos cargo de las emisiones de CO2, porque tenemos una responsabilidad gigante con las generaciones futuras y con el problema de largo plazo. Pero sí quiere decir que tenemos que enfocarnos un montón en la adaptación, que es en el fondo hacernos cargo de los problemas que ya están. Y para eso es clave también escuchar a las comunidades locales. Como les decía antes, que muchos de los problemas de cambio climático se resuelven con dinero que viene de los países más ricos. Para implementar proyectos de mitigación y adaptación, es muy importante que cuando implementemos esos proyectos, escuchemos a las comunidades locales, que son las que saben. No hay que perder ese conocimiento local en el diseño de los proyectos y programas. De hecho, pasa muchas veces, y nosotros lo vemos en nuestro trabajo, que se implementan proyectos, que los implementan organismos internacionales, por ejemplo, sin escuchar, sin saber realmente lo que se necesita en el lugar, y terminan haciendo hasta incluso más daño. Entonces, es clave escuchar a las comunidades locales. Próximo. Y finalmente, el último consejo que les tengo es la importancia de preservar y proteger los ecosistemas naturales. O sea, la naturaleza es muy sabia y tiene ecosistemas que brindan servicios, de hecho, para protegernos de los impactos más graves del cambio climático. Los bosques que secuestran el carbono, los manglares que nos protegen de las tormentas,
las humedales que reciben el agua de las inundaciones, todos esos hay que protegerlos y hay que restaurarlos, y eso va a ser la mejor ayuda que podemos tener, el mejor seguro contra el cambio climático. Próximo. Y ahora, para cerrar, les cuento, nosotros en AIDA trabajamos en distintas campañas y proyectos, siempre nos enfocamos en 4 temas principales, que son agua dulce, protección costera y de mar, derechos humanos y cambio climático, pero siempre en todo tenemos un enfoque de cambio climático. Esto porque es sin duda un problema que abarca todo al final, todo lo que tiene que ver con el medio natural de nuestro mundo. Por ejemplo, nosotros hacemos incidencia para que los gobiernos elijan fuentes realmente renovables de energía y nos oponemos a las fuentes dañinas como el fracking o las grandes represas. Protegemos fuentes de agua dulce como los páramos y los humedales. Protegemos ecosistemas marinos claves como los arrecifes y los manglares. Apoyamos a las comunidades en la defensa de sus territorios. Hacemos seguimiento al financiamiento climático para asegurar que sea en beneficio de las comunidades locales y bueno, mucho más que ustedes pueden consultar en nuestra página y sin duda la próxima, porfa, ahí les dejo mi correo. Bueno, podemos conversar después de las presentaciones, pero también cualquier cosa, encantada de seguir conversando con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Flor. Les recordamos a los panelistas que pueden hacer sus preguntas en el panel correspondiente, ya que al final haremos las preguntas dirigidas a cada uno de los distintos panelistas. A continuación, tendremos la presentación de Walter Vergara. Él trabaja en el World Resources Institute. Walter Vergara es especialista en bosques y clima para América Latina. Dentro de la Iniciativa Global de Restauración del World Resources Institute, dirige la iniciativa 20 por 20, que es un esfuerzo liderado por los países que busca llevar a más de 20 millones de hectáreas de tierras a un proceso de restauración en América Latina y el Caribe para 2020. Antes de unirse a World Resources Institute, Walter fue el jefe de la División de Cambio Climático del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington y el líder del Grupo de Expertos Globales sobre el Clima, GET, en el Banco Mundial. Se retiró de ambas instituciones. Walter ha escrito extensamente sobre temas climáticos en la región, incluyendo 14 libros y varios artículos en revistas por pares. Walter tiene una maestría en Ciencias de la Universidad de Cornell y es licenciado en Ingeniería Química por la Universidad Nacional de Colombia. Walter nos hará su presentación sobre energías renovables, sobre el boom que han tenido los renovables en la región y discutir la posibilidad de un mundo sin combustibles fósiles ni proyectos de energía dañinos. Adelante, Walter. Bueno, muchísimas gracias. Le agradezco a Aida la invitación tan amable y me gustó mucho la presentación de Florencia. Me gustaría hablar con ella más tarde. Bueno, les voy a hablar de un tema en el que estamos invirtiendo bastante tiempo y es la identificación de la ruta para decarbonizar completamente América Latina y me voy a enfocar en la carbonización del sector eléctrico y del transporte. Adelante. Lo primero que quiero hacer es darles un poquito de contexto. Creo que Florencia ya les dio algunos datos, pero enfocados en el sector eléctrico, quiero comentarles lo siguiente. Adelante. El primer punto es que América Latina es responsable por alrededor de 10% de las emisiones globales, con 9% de la población, una emisión per cápita de menos de 8 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Pero muy importante aquí es darse cuenta que desde el año 2000 la economía regional ha hecho un esfuerzo muy interesante en reducir la intensidad de carbono por Producto Interno Bruto. Esa reducción es a nivel internacional muy considerable, 22% en reducción neta. El siguiente punto. Además de eso, alrededor de la mitad, como dijo Florencia, de toda la energía eléctrica de la región es generada por renovables, en su gran mayoría hidroeléctrica, y eso contribuye a que América Latina tenga la menor emisión específica por megawatt hora en todo el mundo, como región, alrededor de 0.20 toneladas de dióxido de carbono equivalente por megawatt hora. Sigan. Y una cosa que me parece muy importante, que la voy a conectar al final de la presentación, es que el sector de transporte urbano en la región
tiene un porcentaje de pasajeros en el área pública, es decir, en vehículos de más de 1 o 2 personas, mucho mayor inclusive que el norte de Europa. Y el último punto, que no vamos a tocar, pero es importante referenciarlo, es que la mitad de las emisiones de la región vienen del uso y cambio de uso de la tierra. La siguiente transparencia. Estas son unas proyecciones que ha hecho el IASA y el CAID, que lo maneja WRI, y el IASA que queda en Viena, sobre la demanda proyectada de energía eléctrica, las emisiones asociadas del sector hacia el futuro, y solamente les estoy colocando la proyección central. Y básicamente lo que les quiero contar es que para el año 2050, con la tasa de crecimiento actual, vamos a triplicar el consumo de energía eléctrica en la región. Es una gran cantidad de energía eléctrica adicional que se tendría que llevar en línea, aún si se tienen en cuenta los avances significativos en uso de eficiencia energética. Y también, de acuerdo a CAID y al IASA, las emisiones del sector eléctrico en la región se van a duplicar. Siguiente. Otra vez, exacto. Bueno, en esta gráfica que viene de PowerWatch, que es una base de datos que maneja el WRI, ustedes ven todas las plantas hidroeléctricas que hay en América Latina. Hay alrededor de 100 plantas hidroeléctricas con más de 1 gigawatt de capacidad nominal. Y esto es muy importante porque esta es la base de las emisiones relativamente bajas de la región, pero de otro lado, todas estas plantas están desconectadas. No hay un sistema integrado de transmisión que nos permita optimizar el uso y la generación por parte de estas plantas. Adelante. Voy a contarles 3 cosas que se me hacen esenciales cuando estamos pensando en un sector energético sin emisiones en América Latina. La primera es que la región tiene una gran cantidad de recursos energéticos. Digamos que tiene unas baterías de clase mundial para la generación de energía renovable. Y les voy a contar, hay varios casos, pero les voy a contar de 2. El primero es el desierto de Atacama. El campo energético del desierto de Atacama es inmenso. Tiene una área de más de 100.000 kilómetros cuadrados. La irradiancia solar es la mayor en el mundo, es mayor que otros desiertos como el Mojave, el desierto de Sahara. Y si alguien quiere saber las razones, con mucho gusto las explico. Si usted utiliza esa irradiancia, la cantidad de potencia recibida por año es alrededor de 80 petawatts, o de 27.4 terawatts, o alrededor de una capacidad de generación de 80 petawatts hora. Ahora hemos hecho el siguiente cálculo que creo que les va a ser muy interesante. Las reservas probadas de Arabia Saudita de petróleo son de 268 billones de barriles. Si todo se convirtiera a energía eléctrica utilizando los factores de eficiencia que existen hoy, eso equivaldría a 26 petawatts hora. Ahora, utilizando de otro lado la eficiencia de sistemas fotovoltaicos corriente de 15%, en 16 años, 4% del área de Atacama generaría la misma cantidad de energía que todas las reservas probadas de petróleo de Arabia Saudita. Y después de esos 16 años, la misma cantidad de energía está disponible. Por eso yo he llamado muchas veces a Chile como la Arabia Saudita de energía renovable. Es realmente un recurso energético de clase mundial que está disponible en Chile. La siguiente. Otro ejemplo, hay varios como les dije, pero otro ejemplo muy rápidamente, la península de La Guajira, es esa península que sale de América del Sur y está en el campo de viento de los vientos alisios, tiene 10.000 kilómetros cuadrados de área, tiene un campo de viento de clase 7, que es la más alta, una energía potencial eléctrica de carácter eólico de 18 gigawatts, que es suficiente para suministrar toda la potencia necesaria de la economía colombiana. Desafortunadamente, hasta el momento, solamente una pequeña capacidad de ese potencial total está en operación. Siguiente.
Entonces, lo que les quiero contar, y hay otros ejemplos, no tenemos tiempo para desarrollarlos, el primer punto es que América Latina tiene un recurso energético renovable extraordinario. Hasta el momento se ha utilizado, digamos, la energía hidroeléctrica, pero vean ustedes en esta tabla que la energía solar concentrada, la energía fotovoltaica, la energía eólica, todos ellos tienen un potencial mucho mayor, medido en la capacidad de energía eléctrica en petawatts por año. La siguiente. Y eso quiere decir que si nosotros sumamos todos estos recursos, la capacidad de generación de la región es de alrededor de 100 petawatts hora. Comparen eso ustedes con la demanda de energía eléctrica mundial, que está en alrededor de 20 petawatts hora, y eso les da una medida de la inmensa capacidad que tiene la región. Siguiente. El otro punto que les quiero contar muy rápidamente es que el marco de políticas para energía renovable ha progresado muchísimo. Muchos de los países ya tienen metas de energía renovable, programas para estimularlo. Muchos países también tienen sistemas de incentivos fiscales y regulatorios, y en algunos países inclusive ahora hay impuestos al carbono, regulaciones para despacho preferencial de energía renovable, y en algunos pocos reglamentaciones para el poder distributivo. Entonces, comparado con hace apenas 10 años, el marco de política y de regulaciones ha avanzado muchísimo. Siguiente. Y el último punto que les quiero compartir es que la tecnología y la economía asociada con los avances tecnológicos está cambiando rápidamente el marco de referencia de las energías renovables desde el punto de vista financiero. Y en esta gráfica, Irena, del año 2015, y hay una para el 2016, pero no la encontré rápidamente, ustedes ven cómo están cayendo los costos de generación por tipo de fuente. Esa franja rosada que hay allí es el costo de generación utilizando combustibles fósiles, y ustedes ven que muchos de los fuentes renovables de energía ya están en ese rango, y otras se están acercando rápidamente. Siguiente. Entonces tenemos una situación donde podemos prever las curvas de aprendizaje de algunas fuentes renovables. Hemos hecho ese ejercicio para fotovoltaico, para energía solar concentrada y para viento en tierra, y ven ustedes que esas curvas de aprendizaje, utilizando los factores de evolución de tecnología, de aumento de eficiencia, de caída de costo, para esas tres fuentes van a seguir cayendo rápidamente, continuando la tensión actual, y nos vamos a encontrar con una situación, ya que ya la encontramos con fotovoltaicas, donde las energías renovables son más costo efectivas, inclusive que la energía fósil más barata, que es la de gas de ciclo combinado. Siguiente. Ahora, por favor, llene esa gráfica para ahorrar tiempo. Imaginemos una curva de evolución del sector eléctrico donde lo siguiente se consigue: que toda la demanda nueva de renovables, toda la demanda nueva de energía eléctrica sea a partir de renovables para el año 2020. Eso no es descabellado. De hecho, ya está sucediendo. La gran mayoría de las licitaciones en toda la región han sido ganadas por energía renovable. Imaginemos también que las plantas de generación con combustibles fósiles son apartadas de la línea para el año 2013, y que todas las plantas de gas natural también son apartadas de la línea para el año 2050, que conseguimos integrar la red de transmisión para el año 2030. Eso quiere decir que todas las plantas hidroeléctricas funcionarían como una gran batería de energía solar, y consideremos que el poder distributivo se pueda expandir para el año 2030. Esto se puede hacer, no va a ser fácil, se puede hacer, pero si se sigue esa ruta, realmente podemos tener un sistema de generación eléctrica con 0 emisiones para el año 2050, como se ve en la gráfica. La siguiente. Ahora, en los siguientes pocos minutos les quiero contar algo adicional, y es la sinergia que existe con el sistema transporte. El transporte eléctrico está haciendo cada vez más costo eficiente. Las baterías, los precios de las baterías de almacenamiento de energía están cayendo rápidamente, y el peso de las baterías está
disminuyendo por vatio hora almacenado, y todo eso lleva a una reducción de los costos de vehículos eléctricos muy considerable. La siguiente. Y eso quiere decir también que podemos calcular, utilizando las tendencias actuales, las curvas de aprendizaje para carros eléctricos, buses eléctricos y camiones eléctricos, y hemos llegado a la conclusión en nuestro análisis de que la opción eléctrica o es ya muy competitiva, ya es competitiva financieramente, y para los vehículos de mayor peso va a ser competitiva muy rápidamente. La siguiente. Dos puntos adicionales que justifican que metamos el asunto del transporte eléctrico en el dimensionamiento de la red futura para generación eléctrica. Esta gráfica muestra los ahorros en energía que se lograría si nosotros consiguiéramos convertir toda la flota o la gran mayoría de la flota a transporte eléctrico en América Latina. Como el motor eléctrico es 3 veces más eficiente que los motores de combustión interna, nosotros hemos calculado todo el ahorro energético que se lograría si se consigue la conversión. Está mostrado en esta gráfica. Para el año 2050, ese ahorro equivale al doble de todo el consumo eléctrico global de América Latina en el año 2014. Esta es probablemente la medida de eficiencia energética más importante que pueda acontecer en nuestra región. Y el último punto que les quiero discutir, la siguiente, por favor, es lo siguiente. Y por favor, ya en el gráfico, aquí ven ustedes la curva de demanda eléctrica en Colombia, para toda la economía colombiana. Y es una curva muy parecida a la de otros países. Así es en Brasil, en Chile, en Perú, en México. Hay una área que es en la madrugada donde la potencia necesaria para generar la demanda es muy bajita, la gente está durmiendo, y hay dos picos, uno en la mañana cuando la gente va a salir al trabajo y se calienta la comida, etcétera, o se prenden los electrodomésticos, y uno al final cuando nuestras abuelas se ponen a ver las telenovelas, etcétera, a las 7 de la noche. La demanda pico de esta curva es la que establece la capacidad nominal necesaria. Entonces, en Colombia hay una capacidad nominal de más de 9 gigawatts para poder satisfacer los picos. Pero eso quiere decir que hay unos nodos que no se utilizan. Lo que hemos hecho es calcular si nosotros pudiéramos convertir todo el consumo diésel del sector eléctrico, la mitad del consumo diésel del sector eléctrico, del sector de transporte eléctrico, el consumo adicional sería alrededor de 60 gigawatts hora eléctrico, y ustedes ven que en esa gráfica, modestamente, los nodos de la madrugada llenan 52.5 gigawatts hora. Lo que les quiero decir aquí es que la economía colombiana, sin necesidad de expandir su capacidad de generación, podría atender todas las demandas, la mitad de la demanda del sector eléctrico de transporte diésel en la región. La siguiente. Entonces, muy rápidamente, me quiero tocar 3 punticos muy rápidos sobre las barreras que enfrentamos. La primera es que la red regional de transmisión no está conectada, son pedazos. Inclusive hay países donde hasta ahora se está haciendo la interconexión nacional, pero por ejemplo Chile y Perú no están bien conectados, Colombia y Panamá no están bien conectados, los países andinos con Brasil no están conectados. Y eso no permite que las grandes fuentes de recursos energéticos puedan distribuirse para atender la demanda y al mismo tiempo atender las diferentes variables climáticas que afectan una región u otra, y atender también la intermitencia de la generación eléctrica por parte de fuentes renovables. Si pudiéramos hacer la interconexión eléctrica, todas estas barreras se disminuirían. Siguiente. Ya vamos a terminar. Otro problema que enfrentamos es que hay unos subsidios a los combustibles fósiles bastante considerables. Fueron estimados recientemente en 200 billones por año. Si las economías de América Latina tienen 200 billones para subsidiar combustibles fósiles, no hay un mejor uso para ese dinero, además de que en realidad no existe la capacidad para seguir subsidiando estos combustibles. Entonces, yo creo que es algo muy importante que tenemos que enfrentar, cómo eliminar
este subsidio a combustibles fósiles. Y la última barrera que tenemos importante, hay otras barreras, pero esta es particularmente importante, es que no se ha internalizado el costo de cambio climático. O sea, recuerden lo que nos contó Florencia, todos esos impactos tienen consecuencias financieras y se debieran internalizar en los mercados. Algunos países ya han establecido unos niveles de impuestos de carbono, pero hay un gran potencial para que esto se lleve a cabo y eso realmente podría estimular la transición a un sistema eléctrico de cero emisiones mucho más rápidamente. Y finalmente, siguiente, y llene la transparencia, movernos a un sistema de cero emisiones tiene mucho sentido porque nos da energía de manera segura. Los recursos, el Atacama no va a desaparecer, la península Guajira no va a desaparecer, van a seguir generando energía a los niveles que los utilicemos hoy en el futuro. Se van a mejorar los sistemas de mercadeo, se va a mejorar la calidad de aire en áreas urbanas y conseguimos la electrificación de transporte urbano, por ejemplo, se va a estimular la cooperación regional a través de una mejor red integrada de energía eléctrica y los sistemas de transporte, pero lo más importante es que la región estaría en un camino mucho más consistente con los propósitos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas y se podría apoyar el desarrollo de nuevos sistemas de producción sin impacto en la calidad de vida, todo lo contrario, mejorando la calidad de vida. Estas medidas no son solamente un reflejo de la necesidad de enfrentar cambio climático, pero también una señal que nos va a permitir mejorar las economías y la calidad en el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Walter. Les recuerdo a los participantes una vez más que nos manden sus preguntas, ya que al terminar la siguiente presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas de 20 minutos. Continuaremos con la última ponencia de este seminario y les recordamos, bueno, que tienen la ventana del chat para levantar la mano, para mandar preguntas, etc. La presentación es a cargo de José Manuel Melero. Él es fundador de la organización chilena Ciudadano Responsable. Es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile y tiene un máster en Gobierno Corporativo y Ética en los Negocios de la Universidad de Londres. Trabajó como gerente de ventas en la empresa SAP TV y en el Reino Unido trabajó como consultor en CRU International en evaluaciones económicas de proyectos industriales. Actualmente es gerente general de la consultora Ciclo Ambiente y presidente de la Fundación Ciudadano Responsable. Ha participado en proyectos de gestión de residuos, educación ambiental, evaluación de riesgo, análisis de ciclo de vida de productos y sistemas de compras para empresas como Wenco, Supermercados San Francisco, Hortifruit, Tres Montes Luchetti, Codelco, Minera Los Pelambres, Chile Compra y Asociación de Exportadores de Chile, entre otras. Ha realizado investigaciones sobre la oferta de productos éticos en Chile, compras públicas sustentables, consumo responsable, sustentabilidad y clúster minero. Es auditor en comercio ético de certificaciones SA 8000 y protocolos de auditoría como SMETA, GSCP y otros. Él nos dará la presentación El rol del ciudadano común. Se hablará sobre las soluciones en casa que puede aportar cada persona. Adelante, José Manuel. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación también a poder presentar hacer esta presentación. Bueno, en primer lugar, yo creo que la idea es un poco complementando lo que ya presentó Walter y Florencia, y un poco cerrando el tema de la energía y complementando lo que decía Walter. En Chile, la última licitación eléctrica que se hizo, hubo un amplio ganador que fueron las energías renovables, principalmente las solares. El desarrollo que está teniendo hoy en día la generación eléctrica solar en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, es muy fuerte, y lo está demostrando la última licitación nacional eléctrica, que tuvo una alta preponderancia, o los ganadores fueron principalmente generadores de energía solar.
Y también complementando un poco lo que decía Walter antes de pasar al tema que me corresponde, es que también se ha trabajado en Chile y en Brasil, y desconozco si en todos en otros países de Latinoamérica, pero también se está trabajando mucho en lo que es la generación eléctrica de hogares, donde los mismos techos se utilizan para generar energía y durante el día se vende, se cambia el medidor eléctrico por uno de una vía, por uno de dos vías, donde cuando la casa está generando, el techo se genera energía, se puede meter al sistema y así viceversa. Creo que todo ese tipo de soluciones van dándonos aristas donde se puede ir desarrollando mayormente el tema eléctrico. Pero bueno, pasando al tema que me corresponde, ya que es el tema del tema de consumo, cómo desde las casas podemos trabajar o ver y ayudar a reducir los impactos o la generación del cambio climático, es que yo voy a hablar desde un tema que nosotros llamamos el consumo responsable. Siguiente, por favor. Bueno, contarle un poco quiénes somos. Nosotros somos, si quieres pasar toda la diapositiva, por favor. Nosotros somos una fundación que parte hace ya casi 10 años, que lo que busca es generar un cambio en los estilos de vida de las personas, ¿ya? Muchas veces se habla del consumo y se confunde el tema consumo con compra, ¿ya? La idea de nosotros es trabajar en lo que es compra, uso y estilos de vida. Dígase, está vinculado a cómo nosotros vivimos en forma más sustentable y de qué forma nosotros somos responsables de los problemas del cambio climático que se generan y cómo nosotros también como ciudadanos podemos cambiar eso, ¿ya? Siguiente, por favor. Nosotros trabajamos en términos muy generales en áreas específicas que son áreas de investigación, donde tratamos de analizar cómo se está comportando qué tipo de producto hay con algunos atributos, ¿no? Cuáles son los cambios, los estilos de vida que se van dando. Trabajamos en difusión, trabajamos también en educación. Creemos que la educación no es solamente para los menores, para los jóvenes o niños, aunque es muy importante, pero también tenemos que educarnos en todo, todos los ciudadanos. Y no solo un tema como de educación, es un tema cultural. Ya muchas veces se tiende a pensar que la educación, que hay que educar, pero al final esto es cómo vivimos un estilo de vida que sea diferente, y eso tiene un arraigo muy fuerte que también es relacionado con la cultura, cómo nos relacionamos entre nosotros con el medio ambiente y como sociedad. Y también trabajamos en algunos temas estratégicos que son como compras públicas, todo lo que está vinculado al greenwash, que es cuando empresas hacen declaraciones ambientales que no tienen respaldo, ¿ya? Y también vinculado al tema del marketing infantil. Siguiente, por favor. Bueno, aquí un poco una pequeña reflexión. La idea, el consumo es un acto cotidiano. Si quieres vas pasando todas las diapositivas de las fotos, por favor. Es un acto cotidiano y democrático que nos influye, en el cual está vinculado a las rutinas diarias de todos nosotros. Cómo nosotros compramos, cómo nosotros usamos productos o servicios, cómo nosotros vivimos. Es parte de nuestra cotidianidad. Estamos todos los días vinculados y relacionándonos con ese tema. Este consumo, visto como les comentaba desde el punto de vista de compra, uso y estilo de vida, nos conecta con el mundo y nos conecta con otras realidades. Cuando nosotros tomamos decisiones de consumo nos estamos vinculando a lo que pasa en otros lugares. Cada vez que compramos nos unimos a una cadena implícita de hechos, que es un poco lo que vamos a conversar durante esta presentación. El hecho de comprar algo en un supermercado, en un almacén, no es solo el hecho de comprarlo, sino que está vinculado a otro. Nos conectamos con quienes produjeron esos productos, cómo se comercializaron esos productos, ¿ya? Cómo se transportaron, cómo esos productos llegaron hasta nuestras manos y al mismo tiempo cómo nos disponemos. Este fenómeno evidentemente tiene consecuencias positivas, que se le da trabajo a muchas personas, que se generan hay desarrollo económico, pero al mismo tiempo tiene consecuencias negativas, ¿ya? Como les comentaba, el trabajo positivo que se genera, pero también hay casos negativos, ¿ya? Como son los casos de trabajo infantil, como son los casos de accidentes que se dan, como en el caso de Rana Plaza, un caso bastante conocido a nivel global, donde murieron una larga cantidad de personas. Siguiente, por favor. También con los impactos ambientales que se generan. Entonces, la invitación que nosotros hacemos como organización es a
reflexionar que el proceso de compra o el proceso de consumo, de compra, uso y estilo de vida que tenemos nosotros en forma cotidiana, no se circunscribe solamente al hecho de comprar algo o de usar algo, sino que hay todo un impacto que va vinculado hacia atrás y un impacto que va vinculado hacia adelante, y que son principalmente las razones de los problemas ambientales que hoy en día tenemos. El consumo responsable, como lo llamamos nosotros, es un llamado a hacernos conscientes de nuestro entorno, dígase, tomar la responsabilidad y la conciencia de que un consumo como un acto colectivo sí tiene la capacidad de influir. Muchas veces tendemos a pensar que nosotros no podemos influir en los problemas generales, pero sí podemos, si la sumatoria de todas nuestras acciones cotidianas sí pueden influir en un cambio positivo. Y visto desde un punto de vista negativo, la sumatoria de todas nuestras acciones cotidianas son las que están generando los problemas ambientales y muchos temas sociales también que hoy en día son los que nos afectan como sociedad. Siguiente, por favor. Entonces, entrando un poco en detalle, contándole el trabajo que hacemos nosotros, ¿qué es el consumo responsable? ¿Ya? El consumo responsable nosotros lo vemos como una transformación en el consumo, en cómo nos relacionamos con este tema, el cual, entre otras razones, surge este tema como consecuencia de las desigualdades, de las tensiones, de los problemas que hay en la globalización económica. Por ejemplo, muchas veces me toca conversar con personas que dicen, oye, la desigualdad nos está afectando tanto, y la pregunta que nosotros le hacemos es, ¿de qué forma compra usted? Dígase, si usted cree que hay desigualdad, que no se trata de que el Estado o las mismas empresas no tengan responsabilidad. Sí, todos tienen algo de responsabilidad, pero también si yo como ser humano tengo 100 pesos, ¿ya? Y gasto esos 100 pesos en la misma empresa, que es la misma empresa que concentra toda la desigualdad, el dinero queda ahí. Entonces, un poco la invitación que nosotros hacemos es también a reflexionar sobre eso. No se trata de no comprarle a unos y comprarle a otros, sino que es reflexionar. Si yo tengo ciertos recursos y esos recursos se los entrego siempre a los mismos, el dinero queda ahí. Entonces, la desigualdad estamos fomentándola en vez de ayudar a abrirlo, ¿ya? También los temas medioambientales, ¿ya? Aquí este tema no lo voy a tocar en profundidad porque lo vamos a ver en unos minutos más, pero también está vinculado cómo cambiamos nuestras prácticas de consumo, de uso, de compra, uso y estilo de vida para reducir los impactos ambientales, ¿ya? Y también el tema del estilo de vida como un todo, ¿ya? Como un todo hablamos cómo nos transportamos, cómo usamos los residuos, cómo vivimos, ¿ya? Cómo nos relacionamos con nuestro entorno, cómo cuidamos lo que está en nuestro entorno. Nosotros lo vemos también como una parte esencial en el desarrollo de lo que es el consumo responsable. Siguiente, por favor. Bueno, acá ya entrando un poco en detalle, generalmente nosotros como personas tendemos a tener un comportamiento de compra, aquí ya concentrándome en lo que es la compra, en comprar algo, cuando tengo el dinero para hacerlo, evidentemente, usarlo y desecharlo, ¿ya? Ese es el modelo, como la lógica que tenemos. Yo voy, compro una bebida o algo, lo compro, me tomo la bebida o me tomo el agua, me como el chocolate y desecho el envase o el empaque en algún lugar, ¿ya? La invitación que nosotros hacemos es a pensar en formato que está más vinculado al ciclo de vida de las cosas, ¿ya? Siguiente, por favor. Bueno, acá, dentro de los proyectos que me ha tocado participar, me ha tocado trabajar en algunas escuelas donde uno le pregunta a niños de 9, 8 años, ¿y de dónde viene un tomate? ¿Ya? Y la respuesta de muchos de los niños es que el tomate viene del supermercado, ¿ya? Hay una disociación entre la procedencia de los productos y servicios con la realidad, ¿ya? O con lo que ellos ven. Entonces, hay muchas personas que no saben de que, o no internalizan dentro de sus decisiones de consumo, que todo lo que ellos consumen viene de algún lugar y va a dar a algún lugar.
Esa lógica es la que nosotros tratamos de difundir como organización, ¿ya? En la cual, si nosotros lo vinculamos al tema del cambio climático, nosotros podemos hacer muchas relaciones, ¿ya? Por ejemplo, si yo si yo compro un kilo de papas, ¿ya? O un kilo de arroz, ¿ya? Ese kilo de arroz, si yo lo veo desde el punto 1, hubo que sembrarlo en algún lugar, ¿ya? Ponerle agua, hubo que mantener la tierra, algún tipo de maquinaria agrícola tiene que haber pasado por ahí para arar, preparar el lugar, hace contaminación de la máquina que está quemando petróleo para funcionar, el agua que se utilizó, después eso hay que cosecharlo, también eso se pone dentro de alguna bolsa, algún saco, eso se traslada desde el lugar donde estaba a un lugar donde se embala dentro de una bolsa plástica, ahí el plástico viene del petróleo, y después todo el proceso que se va dando dentro de este kilo de arroz, vamos generando impactos ambientales todo el tiempo, ¿ya? Como les decía, en la producción de la bolsa, en la producción en el embalaje del arroz, siguiendo con el ejemplo del arroz, en el transporte del arroz, ¿ya? Entonces, cada vez que un producto nosotros lo compramos, ese producto ya viene con una carga ambiental. Y muchas veces nosotros vemos las problemáticas ambientales que lamentablemente hoy en día las personas no le han dado el peso a la gravedad del problema, ¿ya? Pero tendemos a decir, las empresas hacen mal el trabajo, o el gobierno no, o el Estado no está haciendo el trabajo que corresponde. Pero la invitación que nosotros hacemos es a reflexionar sobre cómo nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida es un responsable muy alto de este problema, ¿ya? Porque entonces la lógica que nosotros también vamos buscando es que las personas internalicen que cuando demandan, compran un producto o consumen un producto, ese producto ya viene con una carga. Y después de que ellos lo consumen, o ellos lo compran, hay una segunda carga que está dada en el cómo usamos ese producto y cómo disponemos el producto. Una cosa que puede sonar muy, muy básica, pero es como si una persona tiene la posibilidad de comprar un kilo de arroz, cocina un kilo de arroz y después no se come solamente la mitad de un kilo de arroz y el resto lo tira a la basura, ¿ya? Se está generando ahí un comportamiento que, no, es muchas veces responsable de toda la problemática ambiental que tenemos. ¿Ya? En el mundo se generan, según algunos datos que he visto de la FAO, el doble de alimentos de los que los ciudadanos necesitamos para vivir, y todavía tenemos un alto número de personas, más de 1.000 millones de personas que viven en algún grado de condición de hambre. Entonces, hay una irracionalidad en el uso de los productos que son los causantes de esta misma problemática ambiental que estamos viviendo, ¿ya? Siguiendo con el ejemplo del arroz, partamos, dada la carga que tuvo el proceso, la carga ambiental que se generó por la producción de ese kilo de arroz, en la siembra, en la cosecha, en la producción, en el embalaje, en todo eso, al menos comerse todo el kilo de arroz, que suena muy burdo y muy simple, pero son como parte como de los comportamientos que nosotros tratamos de cambiar. Y si ya no se va, y después viene finalmente la disposición, y ojalá que esa disposición, en vez de que sea una disposición final, lineal, se le pueda dar un uso a ese tipo de producto. Nosotros, como organización, hacemos una invitación a evitar el consumismo, a evitar el consumo innecesario. No se trata de no consumir, pero sí, una de las principales acciones que podríamos llevar a cabo los seres humanos es evitar el sobreconsumo o el consumo irracional, ¿ya? Porque eso es parte, es muchas veces culpable de la misma problemática ambiental y del cambio climático que explicaba Florencia y Walter anteriormente. Siguiente, por favor. Una más, dos. Y aquí nosotros hacemos un llamado o un análisis que está dado que cada vez que nosotros optamos por una forma de vivir, ¿ya? O por una por un estilo de vida, nosotros estamos votando. Nosotros vemos el proceso como de compra o de estilo de vida como un voto, ¿ya? Tenemos una foto que es muy especial, que en el sentido que muestra una calle con muchos autos,
y muchas personas arriba del auto, es un dibujo, y las personas van reclamando, no sé, los que tienen la oportunidad de manejar un auto o que han manejado un auto y están en un taco, en un trancón, ahí ya me voy a confundir con la palabra de cada país, pero un trancón, un área que está en una congestión, generalmente las personas tienden a culpar al de al lado. Este ataco, ¿por qué tanta gente anda arriba del auto? Uno siempre termina culpando al que va en el auto al lado. Y al final el problema del taco es uno. Es uno el que está generando el taco. No es que uno esté en un taco, uno es el taco, la congestión. Entonces, esa forma de cómo vivimos y cómo nos comportamos, nosotros lo llamamos como un voto, ¿ya? Muchas veces el hecho de quejarse de que el resto no hace las cosas no tiene sentido, sino que como yo vivo, yo estoy votando por el tipo de sociedad y por la forma, el estilo de vida que quiero que haya en el planeta, o por las problemáticas que hay. Entonces, la invitación que nosotros hacemos es a utilizar ese poder de compra para generar cambio. Como decía al principio, una acción individual genera un impacto, puede generar un impacto reducido, ¿ya? Pero la sumatoria de acciones son las que generan los cambios. Yo vivo en Santiago, en Chile, es impresionante, a mí me ha impresionado la cantidad de personas que hoy en día se mueven en bicicleta dentro de la ciudad, ¿ya? Un movimiento ciudadano, libre, que las personas que se mueven en bicicleta somos todos ciclistas, ¿ya? Y puede haber uno que sea A y el otro Z, y somos totalmente distintos, pero al final somos todos ciclistas, y se genera ese ambiente, y ese es como el estilo de vida, cómo queremos formar, o cómo queremos compartir, o cómo queremos construir una sociedad para nosotros. Entonces la invitación siempre es pensar de que como yo vivo, como compro, como yo uso las cosas, cuál es el estilo de vida que yo tengo, es el voto que yo estoy teniendo por el tipo de sociedad que quiero construir. Entonces la invitación que nosotros también hacemos es a reflexionar sobre eso. Uno se puede quejar toda la vida sobre los problemas y quejarse con el de al lado, pero al final cómo yo voto, cómo yo vivo es la clave para ver. Siguiente, por favor. Es lo que nosotros llamamos a reflexionar, ¿ya? Al final, el consumidor responsable es la persona que evalúa los impactos que sus decisiones de consumo, compra, uso y estilo de vida generan en otras personas y en el medio ambiente, no solo en ellos mismos. La invitación es a pensar de que cuando yo compro algo, cuando yo uso algo, no es solamente lo que yo pagué, sino que también es todo lo que hay hacia atrás y todo lo que hay hacia adelante. ¿Ya? El ejemplo que poníamos del kilo de arroz. Siguiente, por favor. Entonces, ya para terminar, aquí algunas pequeñas recomendaciones, pero al final la idea es cómo podemos ejercer un consumo responsable. En primer lugar es pensar si es que lo que voy a comprar o lo que voy a consumir lo necesito o no lo necesito, ¿ya? El consumo innecesario o el consumismo, más allá de las cosas básicas que uno necesita, es innecesario y ese consumo genera mucho de los impactos ambientales que hay. No voy a profundizar acá sobre los impactos ambientales de la industria textil, que basta buscarlo 2 segundos en Google y van a encontrar videos muy alarmantes, ¿ya? Pero al final es cómo consumimos, pensar, necesito ese producto, necesito ese servicio, puedo vivir sin ese producto, puedo vivir sin ese servicio, y desde ahí ver cuáles son los productos que puedo consumir que tengan menores impactos ambientales, que ayuden a solucionar las problemáticas de desigualdad, cambio climático y todas esas cosas, ¿ya? También adquiriendo prácticas de consumo en nuestros estilos de vida, como que son temas muy generales, pero el tema de ahorrar energía, agua, cómo nos transportamos, el uso del vehículo. Me ha tocado conocer personas que van a comprar pan a la esquina de la casa a 50 metros en auto. Entonces, eso es que aunque como es un comportamiento sumamente irracional y eso va generando todas las problemáticas que estamos conversando acá. También informarse, difundir. Esto es un trabajo, es un grupo de pertenencia. Nosotros, como el mismo ejemplo que les ponía de los ciclistas, ya una de las grandes características, una de las cosas más positivas que han logrado el grupo de los ciclistas en Chile y especialmente en Santiago, está dado que se ha formado como una comunidad. Y hoy en día, donde vemos que
muchos de los grupos de pertenencia que habían en la sociedad, como era, no sé, con la política o la religión u otros, se han visto cuestionados. Muchas veces las personas necesitan pertenecer como a una comunidad. Y el hecho de conformar una comunidad, en el sentido de que muchos que piensan igual se conocen, se difunden lo que ellos hacen y que hay como un grupo de pertenencia, creemos nosotros que es muy importante para poder incentivar esto del consumo responsable. El trabajo individual evidentemente ayuda, pero el trabajo individual con otros que viven similar, que quieren vivir similarmente y que quieren ver la sociedad de una forma similar, ayuda mucho a poder masificar ese tipo de prácticas. Y el mejor ejemplo que les puedo comentar es el caso de estos ciclistas, de los ciclistas en Chile. Y al final, también nosotros pensamos que el consumo responsable es una oportunidad para vivir mejor. ¿Ya? Se tiende, hoy en día en el mundo, se ve que las personas tienen poco tiempo, que están estresadas y que al final termina siendo un círculo vicioso. Hay un video de expresidente Mujica de Uruguay que es muy interesante, en el cual él habla de que la compra, el comprar cosas, no se hace con dinero, se hace con tiempo. Eso significa que para poder tener dinero uno tiene que gastar tiempo en trabajar. Y ese proceso hace que nuestras vidas sean cada día más estresadas, con mayores problemas psicológicos de la población. La invitación del consumo responsable es sacar el pie del acelerador, reflexionar sobre las prácticas de consumo, y eso nos va a dar una oportunidad para poder vivir mejor. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros, para cerrar ya, tenemos una página web, somos una organización muy pequeña, pero tratamos de difundir de la mejor forma posible nuestro trabajo, los invitamos a visitarla y cualquier ayuda o recomendación que tengan también es muy bienvenida. Muchas gracias por el tiempo y, bueno, aquí atento a cualquier duda que pueda existir. Muchísimas gracias a todos los panelistas, han sido estupendas sus presentaciones. A continuación tenemos una serie de preguntas por parte de los participantes. Por cuestiones de tiempo no podemos garantizar que vamos a hacer todas las preguntas, pero trataremos de ser lo más eficiente en los próximos 20 minutos. Entonces, en primer lugar, una pregunta para Florencia Ortúzar. Dice, se ha publicado que el gobierno brasileño tiene proyectado privatizar espacios como las cataratas de Iguazú y otros escenarios de bosques para realizar emprendimientos turísticos a través del ministerio respectivo. La pregunta es, ¿esto puede incidir negativamente en la lucha contra el calentamiento global? Muchas gracias, Aida. Bueno, lo que pasa es que no por ser turismo va a incidir negativa o positivamente en el calentamiento global. Hay que ver qué tipo de actividad de turismo, porque puede ser que un turismo muy sustentable, que sea realmente para proteger los bosques y que sea bueno porque se evita que se hagan otras actividades mucho más dañinas, o también puede ser un turismo que no se haga con cuidado al medio ambiente y que al final termine afectando mucho más el lugar. Entonces, al final no tiene tanto que ver con el turismo en sí, sino de qué forma se lleve a cabo. Pero si se hace de una manera bien hecha y con cuidado, yo considero que puede ser bueno. Muchas gracias. Tenemos también varias preguntas para Walter y para José Manuel. Denme un segundo, por favor. A ver, la primera pregunta para Walter es, Walter, mencionaste que el uso de la tierra en América Latina provoca la mitad de las emisiones de CO2. ¿La tierra en América Latina que provoca tal consecuencia? Excelente pregunta. A ver, ¿cómo la contestamos? Muy rápidamente. El cambio de uso de tierra realmente es la principal fuente de emisiones de gases de invernadero. En el año 2013, que es el último año donde tenemos estadísticas muy completas, 3.4 millones de hectáreas de bosque, de manglares, de sabanas, fueron eliminados para abrirle espacio a otras actividades, principalmente agricultura y ganadería. Esa es el área equivalente a 70% de Costa Rica. Esto es insostenible. Cada vez que tumbamos bosques producimos una gran emisión
de gases invernadero. La segunda razón por la que es tan alta la señal es la actividad agrícola. América Latina ahora es responsable por 13% del comercio global de alimentos y está creciendo rápidamente. De hecho, América Latina se ve como la esperanza para cerrar la diferencia entre la demanda y consumo de alimentos. Entonces, a nosotros nos toca hacer un trabajo muy fuerte para que esa demanda adicional de alimentos no se conduzca a cuesta de los ecosistemas naturales y no resulte en emisiones mayores de gases invernadero. Muchas gracias, Walter. Una pregunta para José Manuel. ¿Crees que necesariamente un producto ecoamigable es más caro o esta tendencia va a ir? Bueno, gracias por la pregunta. Esa es una pregunta sumamente compleja de responder en muchos aspectos porque yo creo que hay una tendencia que se está dando de poder hacer productos que tengan menor impacto, ¿ya? Que tengan menores productos químicos, metales o los alimentos menos azúcar. Se está buscando subir el estándar de ese tipo de productos. Hoy en día, por ejemplo, la ampolleta, la bombilla de luz, al menos el caso que más conozco en Chile, esa la ampolleta incandescente, la más antigua, esa hoy en día no se vende, está prácticamente eliminada del mercado, se venden solamente las bombillas que son OLED o fluorescentes. ¿Ya? Evidentemente que hay ciertos productos que tienen características que la empresa aprovechan y venden un poco más caro. En promedio, yo creo que se da una tendencia a que ciertos productos sean más caros, ya más costosos, por ejemplo, el orgánico, en algunos tipos de productos, hay otros productos donde no. Es difícil generalizar, en algunos casos sí, en algunos casos no, ¿ya? Pero yo creo que la tendencia es a producir productos que sean más sustentables o que tengan menor impacto ambiental y para allá va el mundo. Entonces, lo que hoy en día puede costar un poco ser más costoso en el futuro ya va a dejar de serlo. Gracias, José Manuel. Aquí hay una pregunta que no está dirigida a nadie en particular, entonces les agradeceré quien la pueda responder. Es una pregunta técnica. ¿Qué opción de energía eléctrica solar es más rentable? ¿Hacer una planta energética o hacerlo en las viviendas directamente como lo hacen en Alemania? No sé, Walter o tal vez, sí. Walter. A ver, yo lo respondería de la siguiente forma. Si la planta solar está en el desierto de Atacama o en el noroeste de México o en el noreste de Brasil, donde la irradiancia eléctrica es altísima, hay unos factores de economía de escala muy poderosos que hacen muy rentable de que se concentre allí la generación. Pero hay muchas situaciones, digamos, donde la red eléctrica no está muy bien consolidada o la densidad de población es muy baja, donde haría mucho sentido hacer energía distribuida. La energía distribuida tiene un papel muy importante a jugar en el futuro energético de América Latina, pero también el uso de estas grandes baterías de energía solar, la geotermia en los Andes, la energía solar concentrada en Atacama, la energía eólica, por ejemplo, en La Guajira, la energía hidráulica a través de todos los Andes, ya instaladas que hacen que sea razonable desde el punto de vista financiero y ambiental utilizar centrales de generación. Me gustaría también comentar un poco esa pregunta. Me tocó conversar con personas que trabajan en temas de innovación hoy en día y yo creo que la velocidad que se está dando actualmente en temas de innovación de generación eléctrica es algo que no sabía, yo creo que está siendo demasiado fuerte, está pasando algo que realmente no estamos logrando ver claramente.
y pienso también de que la tendencia va hacia algo que no logramos ver claramente hoy en día, ¿ya? En el sentido de que hoy por hoy yo tiendo como uno tiende a pensar de que el hecho de transportar energía desde el desierto de Atacama al sur de Chile es un proceso que tiene una pérdida de energía durante el camino. Hay pérdida de energía, entonces uno tiende a pensar que la generación eléctrica en las mismas casas puede ser mucho más eficiente en el sentido de que consumo lo que produzco, ¿ya? En ese sentido uno le da una relación más cercana a lo que estoy generando, ¿ya? Pienso yo que hay una mezcla entre ambas cosas. Mucha de la generación eléctrica, mucho del consumo eléctrico está dado también por las grandes empresas, en el caso de Chile la minería, y la minería está en el norte de Chile. Entonces, pensemos que hace un tiempo se llegó a pensar en Chile de que generar energía hidráulica en la Patagonia era eficiente llevarla desde la 11ª región de Chile, que estamos hablando a 3.000, 4.000 kilómetros, llevarla al norte para que se produzca para las empresas mineras. Eso se llegó a pensar que era eficiente. Hoy en día, 5 o 6 años después, eso no está dentro de los planes. El proyecto de Hidroicén se terminó, o está prácticamente terminado. Entonces, se terminó en el sentido que no se hizo. Y hoy en día las mismas generaciones solares están abasteciendo a las mineras que sí se necesitan. Yo tiendo a pensar que es mejor la generación en las casas que las grandes plantas donde hay que transportar mucha energía, pero también insisto que la innovación de la línea de transmisión, de lo que está pasando en temas de innovación hoy en día es muy fuerte y puede ser que, no sé, puede pasar muchas cosas de aquí hacia adelante. Muchas gracias. La siguiente pregunta no la asignaron para alguien, pero yo la propongo para Flor porque es el tema que maneja, que dice, en varias regiones se están proponiendo proyectos hidroeléctricos. Las principales críticas advierten que generarían deforestación, inundaciones en algunas zonas auríferas, concentración de mercurio, migración y otros efectos. ¿Cuál es su opinión con respecto a las hidroeléctricas? Obviamente no solo Florencia la puede contestar, quien quiera de los panelistas también agradeceremos su opinión. Bueno, yo respondo y me interesa mucho saber la opinión de Walter también, pero bueno, yo considero que las represas no deberían considerarse energía renovable ni climáticamente amigable, por una serie de razones, entre otras las represas generan cantidades de metano, que es algo que quizás no se ve, porque no se ve como la chimenea de la termoeléctrica, pero está absolutamente comprobado que especialmente en zonas tropicales, cuando los embalses inundan materia vegetal, esto genera metano, que es un gas de efecto invernadero muchísimo más potente que el CO2. O sea que no son inocuas en cuanto a generación de gases. Además, disruptan todo el ciclo de los ríos, que obviamente tienen un rol que cumplir en el equilibrio del planeta, generan daños a derechos humanos, bueno, etcétera, etcétera. Además, me pasa que las represas son tecnología obsoleta, son del pasado, son gigantes, no son flexibles, y como les contaba, con el cambio climático, uno de los grandes problemas es la estrechez hídrica, que está afectando hoy día la generación de energía hidroeléctrica. Entonces, seguir dependiendo de ese tipo de energía no tiene sentido, especialmente cuando ahora la innovación tecnológica de otras tecnologías mucho más flexibles está siendo muchísimo más barato. Ahora, hay un problema gigantesco con las energías renovables como la solar y la eólica, que es como que tenemos muchísimo más de lo que necesitamos disponible, pero está el problema de la intermitencia, que en la noche no brilla el sol. Una cosa que dijo Walter que me pareció muy interesante es que se unieran las hidroeléctricas que ya existen y se usaran esas como batería. Entonces, yo pienso que en el futuro, como la innovación tecnológica es tan impresionante y ha evolucionado de una forma tan rápida, que como decía José Manuel, ni siquiera como que somos capaces de darnos cuenta, yo pienso que en el futuro vamos a lograr ocupar esa energía sin necesidad de hidroeléctricas y vamos a poder devolver los ríos a sus cauces. Eso sería como un mundo ideal. Pero mientras tanto logramos esa evolución tecnológica, creo que basta y sobra con las que ya tenemos y usar esas de batería, pero no construir ninguna represa más, porque el daño es costo es demasiado alto y ya no es necesario. No vale la pena ni es necesario. Gracias. Aquí Walter, bueno, en realidad estoy bastante de acuerdo con Florencia. No creo que sea el caso de impulsar hidroeléctricas adicionales. Los costos ambientales y sociales son muy altos. Además de que los mejores sitios en términos de cuencas ya han sido utilizados. Los costos marginales son mayores.
lo que nosotros estamos haciendo en nuestro análisis es contar con el capital ya hundido en energía hidroeléctrica. Es una gran capacidad de generación, equivale a 100 gigawatts de potencia. Es una batería solar grandísima, con costos de generación muy bajos, los costos de operación son muy bajos. Entonces, mientras otras fuentes renovables aumentan su participación, la energía hidráulica tiene muchas ventajas. Le provee energía base a los sistemas locales y regionales de manera que la intermitencia pueda ser mejor manejada, provee una capacidad de generación a bajo costo y además permite que, como aludió Florencia, lo había dicho antes, que pensemos en una red integrada de generación donde las plantas hidráulicas que ya se construyeron en el pasado puedan funcionar como una gran batería solar para absorber las intermitencias. Les cuento además que tenemos una iniciativa de bosques y energía hidráulica muy interesante, en la cual las plantas de energía hidráulica pagan por la reforestación en las cuencas alrededor de las plantas de generación, y esto es un sistema, digamos, simbiótico que nos permite atacar dos problemas al mismo tiempo. Excelente, muchas gracias. Esta pregunta es para Walter. Bueno, lo felicitan por su excelente presentación. Dice, sin embargo, tengo una inquietud. Teniendo en cuenta la matriz energética de Colombia, según tu opinión, ¿cómo se podría dinamizar el mercado de energías renovables y su implementación a nivel local? Es una pregunta que va a requerir horas para responder. Me imagino que el que la pregunta es colombiano. Hay muchas dinámicas en juego en este momento. Lo que es cierto es lo siguiente. Uno, Colombia tiene un gran potencial de energía renovable. En este momento, la capacidad instalada de Colombia es 67% hidráulica, pero 82% de la energía entregada a la red es hidráulica. Entonces hay una gran capacidad de base hidráulica. Eso permitiría que el resto de la oferta pudiera ser intermitente, renovable sin ningún problema, porque hay una gran capacidad base. Y además existen los recursos energéticos para hacerlo, incluyendo la generación distribuida, sobre todo en las áreas de la costa que tienen más insulación solar. Hay muchos problemas que tenemos que enfrentar. Uno es que Colombia también es el principal productor de carbón de América del Sur, entonces hay una, digamos, economía política que se opone a esa transición, aun cuando el factor económico esté cada vez más influyendo para que la energía eólica tome una parte del mercado considerable. Entonces, sin expandirme mucho, lo que le quiero decir es que hay unas consideraciones políticas independientes de las ventajas financieras, de desarrollo tecnológico y de la capacidad de generación que han atrasado la instalación de energía renovable. Yo pienso que La Guajira debiera ser un sitio con una gran capacidad de energía eólica, así como Atacama se está convirtiendo en la gran batería solar de Chile. Y los problemas son de índole más política que regulatoria. Además, Colombia rápidamente podría exportar energía de cero carbono a los países vecinos, y para eso necesitamos poder interconectarnos con América Central y de una manera eficiente con el sur del Pacífico, Ecuador, Perú, Chile. Muchas gracias. Esta pregunta me parece que es para, bueno, no estoy muy segura, se las voy a hacer. A ver, perdón, es que es la misma pregunta que iba a hacer. Discúlpenme un segundo. Ay, perdónenme. Un segundo, aquí está la siguiente pregunta. No estoy segura para quién es, pero dice, por favor, ilustrar cómo el cambio en el uso del suelo es responsable de incrementos en la emisión de carbono. Bueno, si no hay nadie más, yo podría contestarlo rápidamente. El cambio de uso del suelo, como expliqué hace unos minutos, produce grandes emisiones de dióxido de carbono debido a que
si tú estás deforestando, todo ese estoque de carbono que estaba en el bosque se va a la atmósfera. Cuando tú tienes actividad agrícola, el uso de fertilizantes, prácticas no sostenibles en uso de fertilizantes, puede producir grandes cantidades de óxido nitroso. Óxido nitroso es 100 veces, tiene 100 veces más el poder de calentamiento atmosférico por molécula que dióxido de carbono. Y en la actividad ganadera, actividades no sustentables en la alimentación del ganado y en el uso de pastizales también está produciendo una gran cantidad de metano, que es un gas invernadero más poderoso que dióxido de carbono igualmente. Nosotros hemos hecho el inventario de las diferentes emisiones, con mucho gusto se lo mando al que preguntó, con los factores que están estimulando la generación de gases invernadero del cambio de uso del suelo. Muchas gracias. Esta pregunta es para Florencia y después haremos una última pregunta. Mil disculpas por todas las que no vamos a poder responder, por cuestiones de tiempo no lo vamos a lograr. Antes de continuar con las dos últimas preguntas, quiero recordar a todos los panelistas, a todos los participantes, que la grabación de este seminario, así como los materiales, las presentaciones, se las vamos a enviar por correo en los próximos días. Entonces, la siguiente pregunta para Florencia. Según lo dijiste, mucho del CO2 que ya está no se irá por mucho tiempo. ¿Es lo mismo para todas las emisiones o hay medidas de mitigación que puedan resolver el problema a corto plazo? Ya, esa es una pregunta muy interesante, porque de hecho es algo que mucha gente no sabe y es bastante desalentador, pero es un hecho que el CO2 permanece en el ambiente, parte del CO2 que ya estaba a permanecer en el ambiente por siglos, incluso milenios. Entonces, como decía yo en mi presentación, aunque bajáramos hoy día, pagáramos todas las emisiones, ya al menos parte de lo que ya está sucediendo no hay cómo detenerlo. Pero hay una fuente de esperanza que yo no hablé en mi presentación porque se salió un poco del tema, pero que es muy interesante, que es algo muy novedoso, que se llaman los contaminantes climáticos de vida corta, que son un tipo de gas de efecto invernadero que, como el CO2, calientan la atmósfera, pero a diferencia del CO2 permanecen muy poco tiempo en la atmósfera. Y estos son el metano, el carbono negro, el ozono y los HFC, que son los hidrofluorocarbonos que se usan, por ejemplo, en el spray y en los aire acondicionados. Entonces, existen, de hecho, medidas de mitigación que específicamente atacan a esos contaminantes específicos. Y esas medidas de mitigación sí pueden lograr que haya un impacto en la mitigación que nosotros podamos ver en nuestra vida, digamos, en el corto plazo. Y lo más interesante aún es que muchos de esos gases, los contaminantes climáticos de vida corta, son también poderosos contaminantes locales que afectan la salud de las personas. Entonces, las medidas de mitigación para bajar ese tipo de contaminación también ayuda a la salud de las personas. Esto nosotros en AIDA lo hemos trabajado un montón, es un tema que no es como tan conocido aún como debería serlo, pero encantada de pasarles más información, lo pueden también consultar en nuestra página, pero es algo muy interesante y bastante esperanzador. Mira, Aida, yo quisiera complementar en menos de un minuto la excelente respuesta de Florencia. Hay otra medida muy interesante que es la reforestación. La reforestación es la forma más rápida de retirar dióxido de carbono, una de las formas más rápidas, pero la más costo efectiva de retirar dióxido de carbono de la atmósfera. Nosotros hemos hecho los cálculos de varios niveles de esfuerzos de reforestación y de restauración de tierra en América Latina y los costos asociados, y es una medida también, como dice Florencia, muy esperanzadora. Si nos ponemos a restaurar la calidad de la tierra y a forestar nuestros bosques, podemos eliminar las emisiones netas de América Latina de una manera costo efectiva. Muchísimas gracias a los dos y también por complementar la respuesta. Tenemos la última pregunta para José Manuel y después vamos a ir a comentarios finales de los panelistas. La pregunta es, José Manuel, ¿cómo podemos hacer que todo este tema del consumo responsable se incluya dentro de la cultura de un país? Sabemos que hay fuerzas del mercado a quienes no les conviene el consumo responsable, pero ¿cómo se puede hacer? ¿Qué pasos hay? ¿Qué ejemplos hay en ciudades, en países en donde se haya hecho esto parte de una cultura? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que acá la clave está dada en
en el trabajo colaborativo entre las personas. No existe ningún país donde este tema sea como parte, esté arraigado en la cultura muy profunda de todos los países, como de todo el país, sino que lo que termina pasando es que se empiezan a agrupar, se empiezan a generar colaboraciones, que es lo que hablaba en la presentación sobre grupos de pertenencia. Ya existen las ciudades de comercio justo, existen las ciudades neutrales en carbón. Entonces lo que termina pasando es que se empiezan a agrupar y se empiezan a generar nódulos así, como tipo clusters, donde se empiezan a unir las iniciativas y empiezan a trabajar. Personalmente comparto con lo que dice la pregunta, hay un problema de asimetrías de información que es sumamente difícil de enfrentar. Ya existe el marketing, existe muchas fuerzas de mercado que uno tiene que luchar en contra de ellas para poder mantenerse en esto. ¿Ya? Como me refiero en este proceso de masificar el concepto del consumo responsable. Lamentablemente, pienso yo que el ser humano está dispuesto a cambiar principalmente cuando los problemas que enfrenta le afectan a él personalmente. Lamentablemente, nosotros durante muchos años, todos nosotros hemos visto los problemas laborales de la industria en algunos países de Asia o de otros países, hemos visto la pobreza de África, y uno, aunque se choca, aunque a uno le afecta personalmente, tiende después a bloquearlo. No genera el cambio. No estoy hablando de la mayoría de las personas. Hay personas que sí cambian y todo eso, pero la mayoría, toda la masa de la población completa, le cuesta más internalizar eso. Y como decía al principio, hace unos minutos, lamentablemente existe un problema que nos afecta a todos y que es muy grave, que es el cambio climático. Entonces, no es un problema de cambio climático, como ya habló Florencia y Walter, que pase en África, o que pase en Estados Unidos, o que pase en Asia, sino que es un problema que nos afecta a todos. Entonces, ese problema creo yo que es un problema, pero al mismo tiempo es una oportunidad para que, dado que nos afecta a todos, para que eso se masifique, para que esta forma de vivir ya no es sobre algo que pasa en otro lugar del mundo, sino que es algo que nos pasa a nosotros. De esa forma es como decir, mire, el vínculo sobre la problemática con la forma como vivimos es muy claro. Entonces, es un argumento muy sólido para convencer a las personas de que el estilo de vida que tienen debe cambiarse para poder tener un menor impacto ambiental. ¿Ya? Pero eso como en términos muy generales. En términos prácticos, lo que te comentaba era casos de unir clúster, unir pequeñas iniciativas que se van asociando, generar grupos de pertenencia. Lo que decía al principio, aquí hay una necesidad del ser humano por pertenecer, y pertenecer como al movimiento del consumo responsable o a la forma de vivir en forma más responsable. Es una forma de vivir como explicaba con los ciclistas, y eso yo creo que son formas muy sólidas de poder arraigar y transmitir este mensaje en forma más masiva. No es fácil por la asimetría de información, no es fácil por el marketing, no es fácil por muchas cosas, pero tenemos un problema que es una oportunidad, que es el cambio climático, para generar esa pertenencia y ese cambio masivo. Excelente, José Manuel. Les comento a nuestros panelistas que hay entre los comentarios de la audiencia muchas felicitaciones por las presentaciones. Sí quiero comentar a todos los participantes que por tratarse de un tema que nos atañe a todos, por ser un tema del que todos sabemos poco o mucho, un tema, digamos, tan común a todos, desafortunadamente son muchas más las preguntas de las que podemos responder, pero pues bueno, estamos muy contentos con la participación de ustedes y esto nos da pie a seguir haciendo seminarios de este tipo. Para los que han preguntado que cómo pueden compartir este seminario, en los próximos días les enviaremos por correo electrónico la grabación y las presentaciones, y ya ustedes por correo electrónico la pueden difundir también a sus conocidos. Y bueno, pues obviamente los invitamos a visitar la página de AIDA, es www.aida-americas.org, o a seguirnos en redes sociales. Toda esta información la van a recibir por correo y ahí se pueden enterar de más seminarios. Entonces, por último, pues quisiera dar, si se puede, 1 minuto a cada panelista para que nos den sus comentarios finales. Si les parece bien, en el mismo orden en que empezaron sus presentaciones. Empezaremos con Florencia, posteriormente Walter y finalmente Manuel.
Muchas gracias, Aida, excelente moderación. Agradezco también a mis compañeros panelistas, me gustó mucho cómo resultó este seminario. A veces cuesta mantener la esperanza porque realmente estamos en un tema complicado, estamos en un lío, pero podemos ver también que realmente hay mucho por hacer y eso es lo que quisimos presentar en este seminario, un poco como las soluciones que hay a nivel macro, que ya dependen de políticas públicas, y las soluciones que hay dentro de cada uno. Y dentro de cada uno, yo creo que algo muy importante de recalcar y sobre recalcar es que lo que necesitamos son cambios de hábitos, pero también traspasar eso a las generaciones que vengan, porque ellos sí tienen la oportunidad de hacer las cosas absolutamente diferentes a como las hemos hecho nosotras. Así que muchas gracias y espero poder seguir conversando con ustedes. Bueno, aquí Walter, simplemente agradecerle, Aida, a la organización. Me parece una iniciativa muy buena, me alegra que esto esté pasando en la región. Les voy a mandar a través de Florencia o Aida una copia del estudio Latinoamérica Cero Emisiones Netas, un camino para la decarbonización total de la economía regional para el año 2050, donde están muchas de las ideas mucho más expandidas de decarbonización en la región. Gracias. Bueno, yo también agradezco a Florencia, a Ida, a todo, a Walter, por el tiempo de esta presentación. Yo dejo 2 puntos nomás sobre la mesa. El primero, sin querer ser pesimista ni querer ser fatalista, pero la problemática ambiental creo que es sumamente grave, o se necesita imperiosamente un cambio profundo en lo que está pasando. Vamos por un camino que yo creo que las personas no logran dimensionar correctamente la gravedad de lo que está pasando a nivel de calentamiento global o cambio climático, a través de la acidificación de los océanos, a través de las variables ambientales que estamos teniendo, la diversidad, el acceso a los recursos. Realmente esto va por un camino que o lo tenemos que cambiar de forma muy rápida. Y lo segundo es la invitación a llorar poco o llorar menos, quejarnos menos sobre lo que hace lo que hace el de al lado, lo que hacen los políticos, lo que hacen las empresas, y reflexionar sobre nosotros, sobre cómo nosotros somos responsables de lo que está pasando, sobre cómo nuestros estilos de vida afectan, y atrevernos y cambiar la forma como vivimos, porque de lo contrario no se van a generar los cambios que se necesitan. Todo el resto de las acciones son válidas, todas necesarias, todas muy importantes, pero yo invito a las personas a reflexionar sobre cómo queremos vivir y cómo queremos desarrollarnos hacia adelante en el sentido de nuestros estilos de vida. Así que muchas gracias por la invitación y cualquier cosa estamos en comunicación. Pues con esto concluimos el seminario. Agradecemos muchísimo a nuestros panelistas. Sabemos que tienen muchas ocupaciones, así que les agradecemos enormemente su tiempo y su disposición, y sobre todo de compartir sus amplios conocimientos y experiencia. Así que muchas gracias a los participantes también. Ustedes pues justifican que hagamos todo esto. Y bueno, pues muchas gracias a todos. En breve les estaremos enviando los materiales del seminario. Hasta luego.